Uno de los proyectos más importantes de la Eparquía Maronita de México es, sin lugar a duda, la construcción de la iglesia de San Charbel en Chihuahua. Este proyecto me lo encomendó en 1998 Monseñor Guadía Butrus Tallá. Él fue el primer obispo maronita en México y luego fue ratificado por el actual obispo Monseñor George Sada Villunes. Lo primero que hice fue buscar terreno, y para el 2001, ya con una promesa de donación de terreno por parte del Grupo Valles, su beatitud Nasrallah Pedro Esfeir, que es el patriarca de Antioquía y de todo el Oriente, además cardenal de la Iglesia Católica, bendijo el lugar donde se está construyendo la iglesia. Entre el 2001 y el 2005 me dediqué a consolidar el proyecto, desde la escrituración del terreno hasta las entrevistas con numerosas empresas particulares que se interesaran en ser benefactores. Debido a que no tuve la oportunidad de contar con un arquitecto que se comprometiera a realizar el proyecto, me vi en la necesidad de hacer el diseño. Hemos procurado hacer todo con la máxima calidad humana a nuestra disposición. Si me preguntas ¿cuál es nuestra motivación? Yo te diría que el principio rector de la construcción ha sido el amor a Dios. Y como Dios merece lo mejor, se ha querido ofrecer el trabajo a Dios dentro de las naturales y limitadas posibilidades con la máxima perfección humana. El concepto fundamental es el de construir un complejo integral para toda la familia en sus diversas etapas de la vida. El conjunto, entonces, para ello debe tener, entre otras cosas, áreas verdes, que yo les llamo los jardines de San Charbel, los cuales fueron realizados con la generosidad del Grupo Valles y su equipo de arquitectos y su personal. En estos jardines se colocó una escultura de bronce de unos 3 metros de altura más el basamento, colocada sobre un estampado que forma la cruz maronita, es decir, un círculo con la cruz en el centro. Luego debe contar también con las áreas de estacionamiento, los cuales se hicieron en 2 niveles, por lo sinuoso del terreno, es como una montaña. El nivel principal se construyó a través de vaciados de concreto para darle más durabilidad. En este momento nos encontramos en espera de que se le dé un sello de protección del concreto y colocar después los señalamientos viales correspondientes. Está también el área que vamos a dedicar a la cafetería y a la tienda de artículos religiosos, como libros, tarjetas, medallas, souvenirs, etc., para crear un ambiente grato de convivencia. Como una parte importante se encontrará el salón de usos múltiples y los salones parroquiales, los cuales estarán destinados para la formación y educación de la fe, como la catequesis para niños, los cursos presacramentales, los seminarios de teología, etc., así como para eventos de convivencia, como es el Festival Libanés, las posadas, las kermeses, las obras de teatro, conciertos de música, etc. Actualmente está en una etapa intermedia de construcción. La parte más importante, el templo, que es el lugar destinado al culto y lo que le da sentido a todo el complejo, es lo que hace que esto sea lo que es, la iglesia de San Charbel. El diseño arquitectónico de la iglesia podría ser denominado como neo-prerrománico, con elementos paleocristianos de arte fenicio siríaco muy propios de la tradición maronita. Para lograr el ambiente espiritual maronita, busqué el apoyo de los monjes maronitas del Departamento de Arte Sacro de la Universidad del Espíritu Santo en Kazlik, en el Líbano. Tanto el monje Abdo Badawi como Abdallah Badawi han sido pieza muy importante en ello. En reuniones que he tenido con ellos, tanto allá en el Líbano como aquí en Chihuahua, hemos ido concretando detalles de la construcción. En primer lugar, la nave principal, la cual está sustentada sobre 10 columnas centrales, las cuales representan la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y luego 8 divisiones también en las paredes centrales, desde donde entra la iluminación, representando las 8 bienaventuranzas, la ley moral del Nuevo Testamento. En estas 8 paredes, 4 del lado derecho y 4 del lado izquierdo, se ha hecho un juego matemático para darle distintos significados. 4 por 5 nos da 20, es decir, los 20 misterios de la vida de Cristo, meditados por la piedad cristiana en el rezo del Santo Rosario. Por el otro lado, la pared izquierda, 4 por 3 nos da 12, los 12 apóstoles.
los cuales fueron colocados según el orden que marca el Evangelio de San Marcos. En el puesto 12 se colocó a San Matías, quien supliera a Judas Iscariote. Tanto en una pared como en otra, esos símbolos son luz que ilumina la iglesia y por lo mismo se realizaron en vitrales para significar este hecho. Dichos vitrales fueron realizados en el Monasterio del Espíritu Santo, en el Líbano, bajo la dirección del padre Abdo Baduy, con vidrios soplados fabricados en Francia. La técnica que se utilizó es una técnica fenicia milenaria y enriquecida en el Renacimiento y que se ha conservado hasta la fecha en este monasterio. Los 12 apóstoles son presentados con rostros humanos de arte siríaco, con el nombre del apóstol escrito en arameo, el mismo idioma que habló nuestro Señor Jesucristo y que conserva la Iglesia Católica en la liturgia maronita. Mientras que los vitrales de la vida de Cristo, los que están enfrente, el diseño ha sido utilizando las palabras escritas en arameo que enuncian el misterio correspondiente: gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Además, la distribución de cada uno de los 5 vitrales de esta pared están en distintos tamaños. Los 2 superiores son más pequeños y representan las 2 naturalezas de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y los 3 inferiores, un poco más grandes, representan a la Santísima Trinidad. El techo es una especie de bóveda cañón y por tanto una superficie semicircular que pretende significar que toda la iglesia se halla dentro de un círculo que representa a Dios, pues el círculo no tiene ni principio ni fin. La iglesia, con esto queda dicho, está en el corazón de Dios. El presbiterio, la parte delantera de la nave, está dividida en 3 nichos de corte ojival. La ojiva quiere en este caso representar a la Santísima Trinidad, haciendo un juego con los trazos de las líneas. En el interior de la iglesia, para conservar la tradición de arte oriental maronita, se optó por no poner ninguna escultura, sino solamente el uso del icono. Estos iconos son de arte siríaco, realizados con piedra natural, no pintada, aunque sean de colores, e inspirada en el arte maronita más clásica, también realizadas bajo la dirección del padre Baduy. Esta consiste en hacer una plantilla con imagen a ilustrar, ir a la montaña o los ríos a conseguir piedras de color, mismas que luego son cortadas en pequeñas piezas y colocadas artesanalmente sobre el dibujo, dando lugar a verdaderas joyas artísticas. Para darnos una idea del tiempo que se han llevado por lo menos los 3 iconos que se encuentran en el presbiterio, se habla, o podría hablar aproximadamente de unas 10.000 horas hombres de trabajo. El icono principal representa el misterio de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Desde los primeros siglos del cristianismo, la liturgia maronita mostró al Cristo de la Ascensión como clave de las bóvedas de las iglesias. Y es que con la ascensión del Señor comienza el tiempo de la liturgia. Cristo, cuando suba al Padre, dice: y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y se va. Sí, sube al cielo, pero al mismo tiempo se queda con nosotros. ¿Dónde? En el sacramento. Es entonces el comienzo de la liturgia. Este icono se inspira a su vez en la representación más antigua que conserva la iglesia del misterio de la Ascensión, el cual se encuentra en el Evangeliario de Rabula del siglo VI, todo él escrito en arameo e ilustrado con imágenes siríacas. El icono de la Virgen, Madre de Dios, se inspira en el clásico icono maronita de Elich del siglo XI, mientras que el icono de San Charbel fue una inspiración del mismo padre Baduy en este siglo XXI. Entonces estamos hablando de un icono del siglo VI, otro del siglo XI y otro del siglo XXI. En los muros traseros de la iglesia se colocaron algunos iconos con ilustración de los santos, pues los cristianos que luchan por santidad son las piedras vivas de la iglesia. La entrada principal se abre con la imagen del bautismo del Señor, pues este sacramento bautismal es el sacramento que abre las puertas al cristiano en la iglesia. Es el inicio de la vida en Cristo.
Por ello se encuentra, aunque en su exterior, una bella escultura de la Virgen María, Madre de Dios, que lleva el nombre, la advocación de Nuestra Señora de San Charbel. El pasillo lateral es el lugar que une la nave principal con el área administrativa y se diseñó para dar la sensación como si se tratara del pasillo de algún monasterio en donde se encuentran las celdas de los monjes. El confesionario, lugar propio del sacramento de la penitencia, busca ser un espacio de privacidad para reconciliarse con Dios. El trabajo de carpintería se ha estado realizando con detalles de ebanistería. Cada banca lleva grabada la imagen de un cedro de Líbano. No podemos olvidar que el cedro de Líbano es un símbolo de la Virgen María. Las puertas, a su vez, llevan labradas la cruz maronita, un círculo con la cruz en el centro representando las dos naturalezas de Cristo. Tanto el atrio como las diversas zonas externas, como es el caso del campanario, pretenden servir de medios que ayuden a buscar la oración y ser una invitación a ingresar en el templo, desde donde nazca y brote el deseo de conocer, amar, adorar y servir a Dios, y por amor a Dios, a vivir la caridad fraterna con todos los hombres. En este sentido, y por la calidad artística que se busca en este lugar, vale la pena recordar las palabras que el Papa Benedicto XVI dirigió el miércoles 18 de noviembre de 2009 en una de las audiencias de los miércoles. El camino de la belleza es una senda privilegiada y fascinante para acercarse al misterio de Dios. ¿Qué es la belleza que escritores, poetas, músicos, artistas contemplan y traducen en su lenguaje, sino el reflejo del resplandor del Verbo eterno hecho carne?